Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Y como todas las mañanas, le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo el favor de su atención y su presencia aquí en este programa, transmitido a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Google, en Apple, en Spotify, en Deezer, en Amazon, en todas las formas que nosotros podemos, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en todas partes, estamos llegando también hasta ustedes a través de plataformas y de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y con mucho orgullo, a nombre de mi equipo de trabajo que siempre está en la vocación dedicado a llevarles a ustedes por el mundo de la información, entre todos estamos aquí puestos y empezando esta jornada hoy a la mitad de la semana y con mucho cariño para todos ustedes. Si me lo permiten, empezamos. Les tengo aquí un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Fíjense que un grupo de 20 legisladores que representa a Texas en el Capitolio dirigió una carta a Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, para pedirle que interceda a favor de empresas norteamericanas en México. Explicaron que el gobierno mexicano discrimina a compañías de energía de los Estados Unidos para favorecer a empresas estatales mexicanas y prueba de ello es la ley de hidrocarburos. Acusaron que expulsar la inversión estadounidense viola el espíritu y la letra del Tratado del TEMEC. Pidieron a Salazar que interceda directamente con el gobierno mexicano para que se garantice que las empresas de energía estadounidenses puedan exportar bienes de manera justa y también continuar impulsando inversión privada y crecimiento del empleo en toda la región. La carta fue firmada, entre otros, fueron 20, por senadores como Ted Cruz y como John Cornyn, entre los más importantes. Luego de gritos, empujones y reclamos, Morena rechazó todas las objeciones a la ley de ingresos y la miscelánea fiscal e incluso negó el voto de manera electrónica a una propuesta que hiciera también otra morenista, María Clemente García, una transgénero, diputada de ese mismo partido político, en materia de la deducibilidad, quien propuso una modificación al artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. En otras palabras, lo que María Clemente quería era que se conservara esta fórmula para que las organizaciones de la sociedad civil pudieran seguir deduciendo a lo que los de Morena se le echaron como jauría. O sea, fue tremenda la reacción allá en la Cámara de Diputados. Tomaron la tribuna, hubo empujones, hubo de todo. El PRI culpó a Morena y al Partido del Trabajo de la violencia física y política en el Pleno de la Cámara de Diputados. Dijo que mostraron incapacidad, que fueron insensibles para escuchar y para debatir con quienes representan a un amplio porcentaje de los mexicanos. Y les puedo decir que hace unos minutos se canceló la sesión y se convoca para el día de hoy otra vez a las 2 de la tarde, en lo que los diputados van a descansar un rato. Algunos van a tragar sus dosis diarias de veneno para volver a vertirlo ahí en el Pleno de la Cámara de Diputados. Legisladores de Morena le dieron la espalda a la panista Margarita Zavala, reclamándole la tragedia de la guardería ABC durante la discusión de la miscelánea fiscal, y Margarita se defendía así. Eso, diputados y diputadas de Morena, es lo que le están haciendo al pueblo de México. Darle la espalda. Y le están dando la espalda a las organizaciones sociales que son necesarias. Le están quitando el dinero a más de 9,000 organizaciones que le ayudan a nuestro país a crecer y desarrollarse. Pobre país con este gobierno y con ustedes. Pobre gobierno que ha sembrado tanto odio y ha hecho tanto mal. Y hablando de odio, pues quién mejor que Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Para contestar, y lo hizo de esta manera. Esta tribuna huele a azufre, huele a mentira,
huele a hipocresía, huele a falsedad, huele a usurpación, quedó oliendo a traición, quedó oliendo a 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC, quedó oliendo a niñas y a niños que siguen con las secuelas de esa barbarie. Con este camino de división, México no está bien. No está bien. Esto no puede ser. Jorge Arturo Espadas, diputado por el PAN, pidió al Partido Verde que no avale la obligatoriedad que le están tratando de proponer a los jóvenes de 18 años para que se inscriban ante el SAT. Imaginen ustedes una mujer cental o tzotzil o tojolabal a los 18 años en su poblado, teniéndose que inscribir al SAT y siendo multada en caso de que no lo haga. De hacer lo que están haciendo con las organizaciones de la sociedad civil o con los productores agropecuarios en la República Mexicana. El proceso fiscal es tremendamente inquisitorio e intimidante. Pero pues, en fin, Arturo Espadas se refería así a estas iniciativas. Yo los quiero invitar a que reflexionemos la gravedad de obligar a los jóvenes a inscribirse a un listado de contribuyentes. Esa importancia porque en otro artículo dice que aquel joven que no se inscriba en consecuencia tendrá que ser sancionado. Y son los gritos, las increpaciones y estas diatribas de uno y del otro lado que van y que, por ejemplo, coordinadores como Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI, Luis Espinosa Cházaro del PRD, dicen, esto va a ser una larga jornada, no vamos a retirar ninguna de las reservas que estamos proponiendo para esto que se está imponiendo, que es esta miscelánea fiscal llena de ideas y de tabúes y de nudos, así que son tremendamente complejos para la sociedad mexicana. Las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales, muy objetivos, no dar el paso atrás en el debate, así estemos aquí las próximas 48 horas. No se, de una vez les digo, no se va a bajar ninguna reserva, no vamos a buscar esa entrecomillada economía del tiempo que favorece una votación fast track. Cumplen instrucciones. Un dictamen que sabemos se hizo desde el Poder Ejecutivo, en los escritorios y las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas se la echan al presidente de la República. Y hablando de él, de López Obrador defendió este límite que se le está imponiendo a las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones que me consta, porque las he visto cómo trabajan para ayudar a la gente, en algo que se llama, presidente, filantropía. Filios quiere decir amor, antropos al hombre, amor al hombre. Esto es algo que usted no entiende. Y dice el presidente que las empresas no tienen por qué hacer este tipo de labores filantrópicas. Lo de la ley de ingreso está bien. Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno. Fíjense, si alguien saluda con sombrero ajeno es el presidente, que tiene programas asistencialistas, entiéndase, paternalistas, para ganar votos a través de todo el dinero que le damos los mexicanos, para distribuirlo como él se le pega su real gana. El Grupo Plural de Senadores Sin Partido comunicó al secretario de Gobernación que si la reforma eléctrica tiene cambios que recojan sus aportaciones, entonces podrían obtener el apoyo. Si no, nomás no. Y lo que dijimos con toda claridad es que nosotros tenemos algunas dudas sobre la iniciativa que mandó el Ejecutivo y que
si iba a haber posibilidad de moverle comas o palabras a la iniciativa y le dijimos que el Grupo Plural, si encuentra sus palabras en la iniciativa, si encontramos palabras de porvenir, de futuro, estarán nuestros votos. Los inversionistas en el sector eléctrico no se deben dejar colgados en caso de aprobarse la iniciativa de la reforma en materia eléctrica. Esto lo dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ya está cambiando su discurso. Ya está siendo más confrontativo con el presidente de la República. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que hay un ánimo entre los empresarios y ese es de preocupación y de incertidumbre por las declaraciones de Rocío Nale, la secretaria de Energía, y también de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Es cauto con lo que dice el presidente, ahí no se le quiere enfrentar, pero de todas maneras sabemos que el que lleva la batuta de la agresividad hacia los inversionistas en el sector eléctrico es justamente el presidente de México. Y ahí el Consejo Coordinador sigue siendo, insisto, cauteloso. Ya acabó el tiempo de ser cauteloso, ¿eh? Si se lo digo al sector empresarial, ya estuvo bueno. La Comisión Reguladora de Energía descartó otorgar permisos para nuevas plantas de generación de energía solar o eólica porque, dice, ponen en riesgo a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. O sea, invertir más en energías sustentables es un riesgo para el país, a decir de Morena. México ocupó el lugar número 23 de un total de 32 puestos en la primera edición del índice de preparación neta cero. Es un indicador que ha hecho KPMG, que mide la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que el país latinoamericano de más baja posición, es decir, el que más contamina y propone gases de efecto invernadero, es México. Por ejemplo, Chile está en el lugar número 16, Brasil en el 18, Argentina en el 22, nosotros estamos en el 23 de 32 puestos, estamos hasta abajo. La generación de electricidad y calor es el sector que aporta el mayor número de emisiones en México, con el 30%. Después sigue la industria con el 26% y luego el transporte con el 24%. Andrés Manuel López Obrador presumió que su administración logró frenar los gasolinazos gracias a la aplicación de un subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios. Fíjense las mentiras de este hombre. Oigan. Llevamos ya 3 años sin aumentos de impuestos en términos reales. 3 años sin gasolinazos. Y lo voy a decir, aunque no le gusta a la tecnocracia, porque les produce salpullito la palabra, porque engañaron mucho con eso, de que era muy malo el subsidio. Pues la palabra es subsidio. El precio de la gasolina cuando entró este señor a gobernar a México estaba en 17.79. En este momento están 24.49. Yo no sé si los números del presidente sean otros o si se los digo, a lo mejor el que le da salpullido es a él. Pero pues eso lo sabemos los que pagamos la gasolina en México. El precio de las gasolinas ha aumentado un 20% desde diciembre del 2020, que hasta la fecha, fíjense. O sea, estamos hablando de un periodo de menos de un año. Y con esto, miren, nada más por decir, para el 18 de octubre, la Premium registró un precio promedio nacional de 22.33 pesos por litro, mientras que para esa misma fecha, en diciembre del 2020, el litro estaba en 18.52. Ahí nada más podemos darnos una idea de cómo han venido. El director de Petrointelligence explica que el incremento depende principalmente del alza del precio internacional del crudo, lo que impacta a los consumidores finales y a la recaudación de la Secretaría de Hacienda. O sea, eso de que no ha habido gasolinazos, pues es nada más en la mente del presidente, porque nada más ahí. Al que se le ha venido, y además con esto estamos haciendo la pregunta esta mañana, se le ha venido el cielo encima, es a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, porque, miren, el que tiene que dar constantes explicaciones es porque tiene algo que ocultar
o algo que justificar. Y el hombre, cuando habla de la línea 12 del metro, le sale el salpullido del que habla el presidente, ¿no? Y dice que él actuó responsablemente y que no podía meterse en detalles de pernos o de columnas o de traves. No, te metiste en otra cosa, Marcelo. Te metiste en los cambios de equipos en donde se los vendiste a una compañía o rentaste sabiendo que no eran los adecuados, y esto deterioró a la línea 2 del metro. No te hagas el loco. Y miren, así es como se justifica. Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Jorge Gaviño, diputado local, dice que Gabriel Regino, abogado del exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, acusó falsedades en su contra. Desde el Congreso local, Ciudad de México, Gaviño comunicó que hoy denunciará a Orcasitas por omisiones. Se le van a Orcasitas con todo para hacer de lado a Marcelo Ebrard. Oigan. Las fallas fueron en la columna 69 y en las curvas, subrayo, no columnas, 11 y 12, que encontramos que no tenía anillos. Esto es una falla constructiva grave, vicio de construcción grave que pudo haber ocasionado que se colapsara esa columna. Que lo que había que hacer con esa columna, había que apuntalar primero. Sí, ahora sí, había que hacer un montón de cosas que no se hicieron. Y de ahí vino una tragedia con 26 muertos y un espectáculo dantesco para México. La caída, el colapso de la línea 12, esa línea dorada, que de lo dorado, la parte dorada se la llevó Marcelo, estoy seguro, en París. Regreso después de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este miércoles 20 de octubre en la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 13, con una probabilidad de lluvia del 50%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Quiere saber cuántas casetas se tomaron en el 2020? Bueno, en promedio, 9 casetas diarias durante todo el 2020. Nada más para que nos demos una idea. La inversión en infraestructura física del sector salud mexicano se ha desplomado en los primeros 8 meses del año. Aunque de enero a agosto pasado sumó 4.485 millones de pesos, fue 59.1% menor a la hecha el mismo periodo del 2020 y es la más baja en los últimos 11 años. Ahora que más se necesita, porque hay más responsabilidades en el sector de la salud para más gente, ahora es cuando menos inversión se da. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, pretende hacerse de la propiedad intelectual de la investigación emanada de proyectos apoyados con recursos de la dependencia. Es decir, son dueños de lo que descubran los investigadores. Este es el peor estímulo que puede haber para un investigador. Es por eso que en México los investigadores se van a otras partes, porque saben que en México no pueden tener un beneficio por aquello que descubran. Es muy sencillo, ¿no? Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad con mayor percepción de inseguridad que hay hoy en el país, por cierto, gobernada por Saúl Monreal, otro de los 11 de la familia de Ricardo Monreal. Un juez federal de Puebla, el gobernador también es Monreal, el presidente municipal de Fresnillo es Monreal, el presidente del Senado, de la Junta de Coordinación Política del Senado, es Monreal, y así nos vamos, ¿no? Un juez federal de Puebla denunció ante la Fiscalía General de la República a Roberto Yáñez Quirós, juez local de la Ciudad de México, por no haber acatado la suspensión que dictó en julio pasado para devolver el campus y el control sobre la Universidad de las Américas a la familia Jenkins de Landa. Se desconoció este mandato del juez y el problema de la Universidad de las Américas sigue pendiente y presente por la presión
del gobernador del estado. Iván Reyes Arzate, ex titular de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, entre el 2008 y 2016 se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Nueva York, en los Estados Unidos. La declaración de culpabilidad hecha ante el juez federal Brian Cogan significa que Reyes Arzate, que por cierto, todas las fotografías que usted vea en los periódicos, no es Reyes Arzate, se equivocaron, pusieron a otro cuate, pero en fin. Reyes Arzate colaborará con los fiscales, lo que podría generar problemas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, o bien definir su situación legal. En fin, se espera que sobre este tema, este testigo protegido hable al respecto. Un juez federal reactivó la orden de aprehensión en contra de Carlos Cabal Peniche porque no se presentó en un plazo de 5 días ante el juez de control para una audiencia en la que debía ser imputado por el presunto fraude de 695 millones de pesos relacionado con la compra de las acciones del Grupo Radiópolis, el 50% de las acciones del Grupo Radiópolis compradas a el Grupo Televisa. ¿Pero quién compró ese 50%? Pues que no fue el Grupo Coral de Miguel Alemán. Ahora los Alemán no figuran en nada. Todo es Cabal Peniche, todo es Alejandro del Valle, nada es Miguel Alemán, ni Velasco, ni Magnani. Así están las cosas. A solicitud de la Fiscalía General de la República, la Interpol emite una ficha roja en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y de Inés Gómez Montt, para que sean localizados en más de 190 países por delincuencia organizada, lavado de dinero derivados de un supuesto desvío de casi 3,000 millones de pesos del sistema penitenciario federal. La Fiscalía General de Justicia comprobó la relación del presunto violador serial del Periférico con 16 carpetas de investigación por agresiones sexuales. Por una de ellas ya fue vinculado a proceso, pero por las otras 15 se solicitarán órdenes de aprehensión correspondientes, según dice la fiscal de la Ciudad de México, la señora Ernestina Godoy. Rutilio Moreno, el hombre que intentó abusar sexualmente de su nuera, una menor de edad que fue vendida por 120,000 pesos en Guerrero, se encuentra en libertad, al igual que policías comunitarios que la encerraron por escapar a la violación, según denuncian activistas. Un grupo plural de senadores exige a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, y a la Fiscalía General de la República que se castigue a los responsables de haber intentado violar en la montaña de la entidad a la adolescente Angélica, obligada a casarse por usos y costumbres. Xóchitl Gálvez la defiende. Debe de investigar y castigar al responsable como abuso sexual. Que ha sido muy cómodo para las autoridades decir que se trata de usos y costumbres y con eso dejan de hacer su trabajo. Que no se deben de tolerar ningún uso y costumbre que violente a las mujeres. Y miren, hablando de violentar a las mujeres, en México 10 mujeres son asesinadas en promedio al día, 6 de ellas por arma de fuego, según alerta un informe que se llama Violencia de Género con Armas de Fuego en México. 64,5% de la población de 18 años y más en el país considera que es inseguro vivir en su ciudad. En la ciudad que sea, se hace este censo, una encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. Por ejemplo, las ciudades en donde hay habitantes que tienen miedo, está Fresnillo, que tienen miedo en un 94.3%, Ciudad Obregón en un 92.5%, Irapuato en un 91.7%, Coatzacoalcos en un 89% las personas tienen miedo de vivir ahí, en Naucalpan de Juárez 88.3% y en Zacatecas 86.1%. Las ciudades con menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García en Nuevo León, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo. Durante el 2020, unos 56 policías y 280 presuntos delincuentes murieron en 716 enfrentamientos, según establece el Censo Nacional de Seguridad Pública del Estado Estatal del 2021, según datos del INEGI. El presidente López Obrador acusó desidia e ineficiencia de la Organización Mundial de la Salud porque no aprueban las vacunas de Sputnik 5
que ni siquiera Vladimir Putin las ha ido a defender a ese foro, ni la Cancino, que ni siquiera Xi Jinping, presidente de China, ha hecho lo mismo. El presidente de México las defiende así. En la Organización Mundial de la Salud, pero además tratándose de la salud, es con todo respeto, pues una ineficiencia, sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso más que es desidia. Desidia, criterios políticos. ¿Quién sigue criterios políticos en la aplicación de la salud en México? Si no es el presidente, que no deja que el sector privado vacune. Y él está hablando de criterios políticos. Es el burro hablando de orejas. Chiapas, Durango, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Chihuahua son algunos de los estados en donde la vacuna Pfizer en contra del COVID ya se aplica a menores entre 12 y 17 años. Demócratas por la Ciudad es el nombre de la organización, ahora civil y próximamente política, que buscará participar en las elecciones del 2024 con personajes emanados del PRI, del PRD y del Verde, con una ideología de centro-izquierda. Si bien las asociaciones políticas no pueden registrar candidatos por sí mismas, sí pueden hacerlo a través de convenios con otros partidos, de acuerdo con Elizabeth Mateos, diputada local que llegó al Congreso por el Partido Verde y una de las impulsoras de esta organización. Quiero desde aquí, si me quitan ahí el fondo, por favor, quiero enviar un sentido pésame a Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre que ustedes todos conocemos, por la muerte de Celeste Batel, su querida esposa, una mujer de origen portugués, que fue para Cuauhtémoc un bastión, una base, un ejemplo a seguir, una mujer extraordinaria. Celeste Batel, le recuerdo a Celeste su sonrisa, su hospitalidad en las 2-3 veces que tuve la oportunidad de ir a entrevistar a Cuauhtémoc a su casa. Encontré en Celeste a una gran mujer. Curiosamente, Celeste se va el mismo día que coincide con el 51 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. Desde aquí, querido Cuauhtémoc, te envío un abrazo a nombre de todos los que estamos en este programa. Estoy seguro que te lo enviarán por el respeto que te mereces, por haber sido un luchador social incansable. Desde aquí, mi abrazo. Y sé que fuiste y has sido un luchador social en parte por la fortaleza que Celeste te dio durante toda su vida. Descanse en paz, querida amiga. Al presentar formalmente la clave única de registro de población temporal para connacionales repatriados, Alejandro Encina, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, detalló que este documento será expedido en puntos de repatriación y aeropuertos en el país. Esta cédula de registro de población podrá adquirir en los 11 puntos de repatriación ubicados en la frontera norte del país y en 6 aeropuertos del interior de la República. ¿Saben ustedes quién está en México? Evo Morales, expresidente de Bolivia, informó que pues ya está en México, participará en un seminario internacional que se llama Los Partidos y una Nueva Sociedad, luego de haber sido invitado por el Partido del Trabajo. Interpol México y la Agencia de Investigación Criminal detienen en la Ciudad de México a Rodrigo Granda Escobar, el Ricardo Telles, ex comandante y ex vocero de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Participaría en el mismo seminario al que está Evo, Carlos Lozada y Pablo Catatumbo, dirigentes del Partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con la antigua guerrilla, denunciaron la detención y alertaron que representa una clara violación al convenio alcanzado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Un grupo de militares retirados ingresó al Congreso de Guatemala e incendió varios vehículos. Los veteranos exigieron que se apruebe una ley que los indemnice por haber prestado servicio durante el conflicto armado interno. Human Rights Watch denuncia que el gobierno de Cuba respondió a las protestas callejeras de julio pasado con detenciones arbitrarias, malos tratos contra detenidos y procesos penales que han resultado abusivos. Y es el gobierno cuyo titular, Miguel Díaz-Canel, lo recibe el presidente López Obrador como invitado especial en el día en que se festejan nuestras fiestas patrias, en una absoluta grosería a los mexicanos que amamos la democracia. Ecuador, que afronta descontento social por el alza de combustibles, respetará el derecho a las movilizaciones pese al estado de excepción por narcotráfico, promete Juan Manuel Fuertes, que es el viceministro de Gobernabilidad en ese país. Un panel del Congreso brasileño alista cargos de homicidio masivo en contra del presidente Bolsonaro. Justificó que dejó intencionalmente que el coronavirus arrasara con el país y matara a cientos de miles en un intento fallido por lograr inmunidad colectiva y revivir con esto a la mayor economía de América Latina. Fíjense, un panel del Congreso brasileño quiere cargos de homicidio masivo en contra del presidente brasileño. Y aquí en México, haciendo eso y más, el presidente de México no recibe nada. Hacemos un corte, regreso aquí. Bueno, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad de los Estados Unidos, tiene COVID. Y hoy le estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta, que va directo y a lo que tenemos que ver. Después de investigaciones, análisis y dictámenes, ¿piensa usted que Marcelo Ebrard sea el principal culpable de la tragedia de la línea 12 del metro? Esta es la pregunta que le estamos haciendo en nuestras formas de consulta. Hasta este momento, el 78% de la audiencia nos dice que sí, es el culpable principal del colapso y tragedia en la línea 12 del metro. El 22% dice lo contrario. Yo les agradezco que pasen a nuestras formas de consulta en www.centralfm.com, en @PedroFerriz, en @CentralFM. Ahí estamos como siempre para recibir de ustedes su opinión. Pasen a través de un hashtag Opinión Central. No se están animando a opinar. Son 20 a 30 segundos. ¿Por qué no damos la cara? ¿Por qué no evolucionamos como sociedad? ¿Por qué no queremos participar? A mí usar el no me gusta. Mejor se los voy a poner en positivo. ¿Qué les parece si lo hacemos? Hashtag Opinión Central. Mándalo a centralfmequilibrio.com o @PedroFeliz. Ahí estoy para escucharte y para pasar lo que tú digas al aire del tema que tú quieras. Regreso luego de esta pausa. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este miércoles 20 de octubre se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 21. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Uno de los trabajos más complicados que hay en nuestro oficio es el tratar de hacer escenarios de lo que se está pasando, de lo que se está viviendo y lo que está pasando con respecto de lo que podría pasar mañana, porque si no, pues francamente, para llegar y solamente leerles noticias, pues lo puede hacer hasta una máquina, ¿no? Luego hay máquinas que hablan. Pero aquí tenemos que hacer proyecciones y tenemos que darnos cuenta qué es lo que sobre lo que sucede podrá suceder mañana. No se trata de aquí tener una bola de cristal y sacar con esto conclusiones, sino ver de lo que sucede y proyectar lo que podrá suceder en función de los hechos. Y estoy viendo aquí una clara política de los Estados Unidos en la que, por un lado, da una caricia y por el otro lado, pega un golpe. ¿A quién? Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. He visto el tono conciliador, yo diría hasta paciente, del secretario de Estado norteamericano,
del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, de la representante comercial de la Casa Blanca, del embajador norteamericano en México, que ha sido visto como un embajador más y no como un embajador, digamos, importante para las relaciones México-Estados Unidos. Y así nos vamos, ¿no? La lista es muy larga. De John Kerry, que dice que el programa Sembrando Vida recibirá todo el apoyo de la administración del presidente Biden, cuando saben que el programa Sembrando Vida es una porquería. Pero por el otro lado están los congresistas. Y los congresistas en los Estados Unidos representan a las empresas, a las personas, a los ciudadanos norteamericanos, a las organizaciones productivas que en todo el mundo son... Estados Unidos es una hegemonía en el mundo, tiene intereses en el mundo. Y la función de los legisladores es proteger los intereses de las empresas que tienen intereses a su vez en todo el mundo. Y un grupo de 20 legisladores, entre ellos hombres como Ted Cruz, como John Cornyn, le mandó a Ken Salazar una carta en la que está pidiendo que interceda ante el gobierno de México por empresarios norteamericanos que están viendo cómo el gobierno mexicano está discriminando a compañías de energía de los Estados Unidos para favorecer a empresas estatales mexicanas, y prueba de ello es la ley de hidrocarburos. Acusan que expulsar la inversión de los Estados Unidos en México es un atentado en contra del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esta medida o esta serie de medidas, no solamente de la Ley Nacional de Hidrocarburos, sino de la Ley de la Industria Eléctrica, que tiene otro capítulo igual de las mismas proporciones en términos de inversión, son unos $80,000 millones entre las dos, representa para Estados Unidos un agravio. Y por un lado está la caricia y por el otro lado está el jab de izquierda, ¿no? Metido en el hígado al presidente de la República, porque esto es como cuando suenan los tambores de guerra, que se empieza a prever que puede haber una reacción o varias reacciones. Una de ellas sería el imponer aranceles especiales a productos mexicanos el momento en que pasen como exportaciones a los Estados Unidos. Otro de ellos es el embargo, que puede ser parcial o general. Otro de ellos sería la ruptura de la relación comercial con México en un TEMEC que evidentemente es conveniente para ambos, es más, es conveniente para los tres, pero que se vendría a alterar todo si es que este tipo de medidas implementadas o propuestas o impuestas por el gobierno de la Cuarta Transformación llegan hasta su conclusión. Me da la idea que hay bombas personales que se están colocando en el camino para tratar de evitar que esto sea y tenga un desenlace en el que se llegue a concretar aquello que pretende el presidente de México. ¿Qué es lo que pretende? Monopolizar a la energía en el país y hacer que el gobierno mexicano sea el rector en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos. Dos empresas técnicamente quebradas. Pero el presidente sigue en lo suyo y esta labor de legisladores va a tomar un tono mayor. Acuérdense de lo que hoy les estoy diciendo. Mañana, la caricia del gobierno norteamericano hacia el presidente se convertirá en el golpe igual que los legisladores norteamericanos están dando en esta relación malhadada con una Cuarta Transformación que no entiende de economía. Regreso después de estos mensajes. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto el poder estar en contacto con un hombre que quiero que conozcan bien,
porque es un hombre inteligente, de verdad lo he visto en algunas de sus intervenciones, sorprendentemente inteligente y bien informado. Y me refiero a Enrique de la Madrid. Sí, es hijo del que fuera presidente de México y es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Y Enrique, te saludo esta mañana con mucho gusto y con mucho agrado. Gracias por estar conmigo. A ver, pónganme el audio porque... A ver, pónganme el audio. Ahí está. Gracias por la invitación y gracias por el comentario inmerecido, pero con mucho afecto, Pedro. Muy buen día. No, pues la verdad es que tú lo has ganado a pulso. Enrique, te he visto, te vi un desempeño el otro día extraordinario cuando hiciste una demostración de la deuda que está asumiendo este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se me hizo verdaderamente brillante. Yo quisiera que enfocáramos unos minutos de plática sobre la ley de la industria eléctrica y cómo la podrías interpretar en sus consecuencias en función de que ésta se aprobara como viene. ¿Qué escenarios ves y qué podría de esto mejorarse? Porque finalmente tenemos que tener un discurso en lo positivo. ¿Cómo no, Pedro? Pues mira, en la parte económica, realmente lo que plantea la ley es regresar a un monopolio de Estado. Porque lo que dice en pocas palabras es que ya no puede nadie más que el gobierno producir electricidad. O sea, en el modelo de los 60s. Que para ponerlo como ejemplo, es como si también nos propusieran ahorita que regresáramos a un monopolio de Estado en telefonía, ¿no? Que en lugar de como ahora le hacemos, que estamos pudiendo comprar celulares donde queramos o podemos contratar el servicio de celular o de internet ya con muchas más opciones, es como si nos dijeran que la gran propuesta moderna es ¿qué tal si regresamos al monopolio de Estado en materia telefónica? Yo creo que es una mala idea porque justamente de lo que se trata es al revés, que tengamos más alternativas de dónde comprar la electricidad y no menos. Porque si acabáramos otra vez en un monopolio de Estado, pasarían varias cosas. Primero, la CFE al final del día nunca tendría el dinero suficiente para invertir en las instalaciones para que todos tuviéramos electricidad. No lo va a tener porque no existe. Porque tienes que gastar en educación, porque tienes que invertir en salud, porque tienes que invertir en seguridad. O sea, el hecho es que el gobierno no tiene dinero suficiente para invertir en electricidad y lo que acabaría pasando entonces es que sería escasa, sería mucho más cara, porque además la estaría produciendo sobre todo de combustóleo, que es lo que les sobra de la refinación del petróleo. Ese es parte del origen del problema. Como les está sobrando combustóleo cuando refinan petróleo porque están obsesionados con que tienen que refinar más petróleo, les sobra combustóleo, nadie lo quiere en el mundo, se lo venden a la CFE, pero la CFE no lo puede usar conforme a las leyes de hoy, porque las leyes de hoy le dicen, primero compra la energía más barata, que es la del sol, que es la del viento, que es la del gas, y al final el combustóleo. Entonces sería también más cara. Y sobre todo sería tremendamente más sucia, porque el combustóleo pues, es como un chapopote, es muy sucio, es muy contaminante, mientras que la que viene del viento, del sol, es mucho más limpia. Esto terminaríamos con mucha menos electricidad en un mundo que además es cada vez más eléctrico. Terminaríamos con energía eléctrica más cara, aunque el discurso diga otra cosa, no importa, la realidad es la que platico. Sería a partir de combustóleo, que es más caro y sería más sucia. Entonces, para el país sería un retroceso en materia económica. Y Pedro, también es una reforma política, porque al final del día es generar una empresa de Estado con tal poder que si el día de mañana eres un municipio y le caes gordo, pues te apaga la luz. Si eres una empresa y no vas de acuerdo a los sentires del gobierno, pues te apaga la luz. Entonces, desde el punto de vista eléctrico y político, es una medida regresiva para el país y fíjate, por lo mismo no hay punto intermedio, porque lo he estado estudiando. Sin duda la CFE seguramente tiene áreas de oportunidad y cosas que hacer mejor, pero no en el sentido de hacer un monopolio de Estado. Otra vez el ejemplo dime cuál es el punto intermedio entre el sistema que tenemos hoy de telefonía y un monopolio. ¿Cómo negociaríamos un punto intermedio? Cuando creo que es al revés. Hacia donde debería ir el mundo es que no solamente las empresas privadas, como ocurre hoy, pueden comprar la electricidad, los que son los grandes, digamos, compradores. Al revés, el chiste es que tú y yo en nuestras casas, en nuestras oficinas, eventualmente en el futuro, pudiéramos comprar electricidad de quien quisiéramos. Entonces, no hay punto intermedio en esta iniciativa como para negociar. Lo que hay es más bien, si hay temas
que modificar, han de ser regulaciones secundarias, han de ser negociaciones con algunos clientes, pero no hay un punto intermedio entre monopolio estatal y tener un mercado más libre. Al revés, la reforma debería ser cómo le hacemos para que los particulares tengamos todos paneles en nuestras casas, cómo podrían incluso incentivarnos fiscalmente que nos permitieran deducir esas inversiones. Entre más usáramos nosotros el sol para producir electricidad en nuestras casas, en nuestras oficinas, pues menos requeriríamos que el Estado desviara recursos de la educación, de la salud. No le veo punto intermedio, pero más bien veo que al revés, quisiéramos una reforma más moderna y no regresar a un monopolio de los 60s. Fíjate que leí un libro extraordinario de Michio Kaku en donde habla que la humanidad tiene 3 etapas energéticas. Una es la extracción de energía de tu propio planeta. Después de tu atmósfera y de tu entorno. Y después del sistema solar o del universo. Digamos, son 3 etapas largas, ¿no? Muy largas. Pero estamos claramente al final de un proceso que empezó con la revolución industrial y que hoy va derechito a lo que será la electricidad, el viento, el sol y otras formas energéticas. Y tú que estás dedicado a estudiar el futuro, los escenarios futuros de las ciudades, por supuesto que te das cuenta que lo que está haciendo el presidente es hacernos perder tiempo, porque finalmente vamos a tener que llegar ahí. Vamos a tener que llegar a electrificar, vamos a tener que llegar a diversificar las energías sostenibles y estamos viviendo en la última colita de lo que sería el final de la era del petróleo. Y eso no tiene ni vuelta de hoja. Aquí en los Estados Unidos hay un proyecto para meter 500,000 cargadores de energía eléctrica para los vehículos. Y nosotros estamos pasando a la cola de lo que el día de mañana será una práctica normal. Y esa es la parte que creo me preocupa, porque pone a México en desventaja y lo manda a la retaguardia. Sí, en muchos sentidos. El mundo, como bien dices, es cada vez más eléctrico, ¿no? Veamos, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo. Yo estoy en mi casa, en la mañana, prendida la computadora, tengo luz. Cada vez más empresas de automotrices nos anuncian que para el 25, que para el 2030, que el 35 dejarán de construir coches que usan gasolina y serán todos eléctricos, ¿verdad? Veamos en las casas en Estados Unidos, pero pasará en el mundo entero, ¿no? Cómo utilizas el Alexa, por favor, las cortinas, abre el refrigerador. Todas estas cosas están consumiendo una enorme cantidad de electricidad. El mundo, además, somos cada vez más personas. Vamos a pasar de 7,000 a 9,000 millones de personas. El nivel de vida de la gente va subiendo y no se trata de que tengas más focos en tu casa. Tienes refrigeradores, tienes aires acondicionados. En el mundo, con el problema de la crisis del cambio climático, las temperaturas van al alza. Quiere decir que en muchas partes del mundo se van a necesitar los aires acondicionados o al revés, ¿verdad? Van al frío. Entonces, el mundo es cada vez más eléctrico y en ese momento plantear un monopolio de Estado es un sinsentido. Además, es un ecocidio, Enrique. Estamos hablando de pegarte un balazo en el pie. Por eso no hay puntos intermedios, Pedro. No hay puntos intermedios entre avanzar y retroceder, ¿no? Oye, ¿qué te parece que negociamos entre qué tanto retrocedemos? Ya casi la negociación. Vamos a negociar el nivel del retroceso. Pues no me lo imagino, ¿no? Ese no es un planteamiento. Además de lo que yo escuchaba antes, somos parte además de las cadenas de valor en los Estados Unidos. O sea, aquí se producen muchísimos vehículos que se venden allá, pero lo mismo pantallas eléctricas y muchos temas. Y eso, en la medida en que México se encareciera como un país más caro para producir, pues la opción se las ponemos bien facilita a los americanos que no quieren traer más inversión a México. Pues hay muchos americanos y muchos empresarios y muchos trabajadores que no quieren que venga inversión a México porque le estamos quitando a ellos oportunidades. Pues nos pondríamos de pechito. De pechito, mira, es más caro ir a México, ya no vayamos a México, nos quedamos invirtiendo en Estados Unidos. Es lo malo de esta reforma. No hay punto intermedio entre... La reflexión es esta. Vamos a negociar qué tanto retrocedemos. Si muchísimo o nada más un poquito. Esa es la negociación. Pues no es negociable. Lo has puesto muy claramente. Y bueno, Enrique, yo lo único que te dejo es la inquietud para que sigamos dialogando en esto. Hay mucho de qué hablar, muchos temas, y he visto cómo los abordas y verdaderamente sí se me hace... que eres sobresaliente, querido amigo. Te mando un abrazo y espero pronto tener otra oportunidad. Órale, un abrazo y buen día, saludos al auditorio.
Gracias, muchas gracias a ti. Enrique de la Madrid, este hombre es director del Centro para el Futuro de las Ciudades, del TEC de Monterrey, y tiene una visión muy particular, de verdad, estudiada, lo he visto, de muchos de los temas que en este momento para México son hoy prioridad. Regreso después de estos mensajes. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Estoy con Adriana Braniff esta mañana, quien como siempre saludo con gran cariño. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, Pedro, escuchándote cómo hablabas en tu editorial y también ahí con Enrique de la Madrid sobre este tema de la energía eléctrica. Y bueno, el punto es que ya, también lo anunciabas temprano, ya los estadounidenses a través de sus representantes pues están reclamando de este trato que no es igualitario. Y nada más, sin agregar más, nada más te quiero poner la carta que mandan a Ken Salazar y veamos a los 20 firmantes, que esto dice lo que ya has comentado tú, Pedro, que hay una competencia desleal, todo esto que hay, dicen discriminación a las empresas estadounidenses, ¿no? Sí, ahí en la parte negra es exactamente lo importante de la carta que mandan. Y bueno, ahí están los firmantes, ahorita, ahí está, mira, ahí tienes en la carta esto que dice, fue un poco chiquito. Sí. Pero básicamente están alzando la voz y luego si nos pueden poner las firmas para que veamos, mira, ahí tenemos las primeras 4 firmas. En la primera hoja, Ted Cruz, ahí con azul, que es uno de los más importantes. John Cornyn, ahí también está. Y mira todos los que están firmando ahí, Pedro. Ahora, digamos, estos hombres son representantes del pueblo, por supuesto, son legisladores, pero son representantes de las empresas. Y así como podrían estar intercediendo por las empresas para México, también podrían estar haciendo para las empresas estadounidenses en cualquier parte del mundo. Porque finalmente este país es una hegemonía, ¿no? Entonces, ahí en el Congreso es en donde realmente se cuecen lo que después acaban siendo los caldos calientes para presionar duro, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de confianza, estamos hablando de tratados, estamos hablando de acuerdos. Y muchas de estas cosas hoy están en entredicho, empezando por los acuerdos del TEMEC, por ejemplo. Eso no se va a quedar así, o sea, esto es grave, esta carta es grave, vamos a ver cómo evoluciona, es algún tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Por otro lado, pues la noticia de que Alejandro Mayorkas tiene coronavirus, esa noticia, ¿no? Es una prueba rutinaria la que se le hace a él, no se siente mal, etcétera, etcétera, pero lo que llamó la atención, pues fue que estuvo hace un par de días, me parece que el lunes de esta semana, en un evento ahí con Joe Biden y con Jill, su esposa, que ahorita vamos a poner la fotografía. Estuvieron ahí, claro, están vacunados todos, de hecho, bueno, tenemos a Mayorkas, que es el que está en medio, y a la izquierda tenemos ahí a Joe Biden, a Jill, todos sin cubrebocas, definitivamente. Sabemos que ya están todos vacunados, de hecho Joe Biden ya tiene hasta la tercera refuerzo, ya lo tiene, pero bueno, el hecho es de que de positivo ahí Mayorkas y que esté con Joe Biden, y bueno, también hay que acordarnos que también estuvo en México Mayorkas en esta reunión de alto nivel con la delegación mexicana, estuvo también ahí pues cerca de políticos y personas de México, estuvo el presidente, estuvo Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el tema, ¿no? del COVID. O sea, que lo pudo haber agarrado aquí. Es lo que estamos platicando, si hacemos cuentas, esta reunión de alto nivel fue hace, ¿qué? 3 semanas, más o menos, el 8, sí. El 8 de octubre. El periodo de incubación. Sí, y bueno, apenas se los detectan en una prueba rutinaria, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está circulando. También la noticia de la muerte de Colin Powell por causa de complicaciones del COVID, pues es el tema que se está manejando todo el tiempo, ¿no? Que no vamos a dejar de hablar de ello, seguramente que no. Y este tema del COVID se está politizando, Pedro, muchísimo, muchísimo. Primero fue los encierros, que sabíamos, ¿no? La gente protestaba, los políticos que apoyaban y no. Luego de los encierros, pues fueron el uso de cubrebocas. Luego el uso de cubrebocas en las escuelas. Ahí estaba, ¿quién estaba? Ron DeSantis, Greg Abbott, tratando de bloquear el mandato de que en las escuelas fuera obligatorio el cubrebocas para los niños. Y ahora, pues la vacuna obligatoria también está siendo un tema político. Y me llamó la atención algo que leía ayer, que me hizo pensar en esto de la politización. Mira, te lo comento. El Comité de Acción Política de la empresa Walmart
decide apoyar a la campaña de reelección de Greg Abbott. Esto es algo normal, ¿no? Las empresas sí lo hacen aquí, pero concretamente la razón por lo que lo hace es lo que me llama la atención. Es por el tema de la obligatoriedad de la vacuna. Porque pues este mandato de Joe Biden, hay que acordarnos que hace obligatorio que los empleados estatales se vacunen, por un lado. Y por otro lado, que los empleados de empresas privadas que tengan más de 100 empleados lo hagan también. Y en este caso quedaría ahí Walmart, en este caso. Y entonces, pues esto está complicando las cosas porque está la escasez de mano de obra ahorita en los Estados Unidos. Viene la temporada decembrina. Está el problema de la red de distribución con todos los contenedores que están atorados ahí en los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, que todavía no se desahoga eso, y a eso le pones todavía el tema de la vacunación obligatoria. Están viendo focos rojos empresas como Walmart que pudieran tener un grave problema en las próximas temporadas decembrinas, y entonces le vienen estos apoyos ya políticos para uno u otro candidato, porque pues la reelección de Joe Biden es como de Joe Biden, no. Entonces, las intermedias y la reelección de varios gobernadores, entre ellos Greg Abbott, pues es en el 2022 justamente. Así es, sí. Y sí, el tema del COVID sigue siendo la pauta para el mundo. No hemos, yo pensé que para estas alturas del año ya estaríamos, ya hubiéramos superado el problema, pero esto es lo que pasa en todas partes. El único lugar silencioso ahí que yo realmente lo veo con este velo de misterio con el que se le ve siempre es China. China. Oye, ahorita que dices la palabra silencioso, pues es que te quiero pasar un video nada más del silencioso. Ya se le va la voz a Joe Biden por todos los problemas que tiene. Mira, nada más. Silencioso. $1.9 trillion relief so far. Everybody benefits. It grows the economy. Fox News. But don't let up now. I wrote the bill on the environment. Don't tell me what the White House has ranked, but pay your fair share. Pay them more. Vamos a una pausa, ¿no? Es un recurso de Biden, ¿eh? Es un recurso. Cuando quiere acercar, hay muchas técnicas para acercarse al público y a la prensa. Cuando tienes a la prensa enfrente. Okay. Y una de ellas es, háblale al oído, en confianza. Dile. Entonces eso lo usa mucho, lo usa Biden. Se me hace un buen recurso, la verdad. Es un buen recurso, sí llama la atención. Llama la atención. Digo, ¿te quedas así? Cuando te hablan así, pues haces así, no te quedas así. En fin, ahí va. Gracias, querida Adriana. Las cosas, Pedro. Bueno, pues ahí sí, es el estado de... Sigue creciendo el problema de Taiwán, ¿eh? Hay que verlo. A lo largo de todo lo que hemos venido pasando los últimos días, se ha venido dando un avance de movimientos militares en los que empieza a haber la presencia de Estados Unidos, del Reino Unido, de Japón, en torno al mar de China. Eso es una condición constante sobre un problema presente en el mundo. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Vamos a estar pendientes. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí con más información. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Falta un minuto para que sea la hora y les ofrezco un resumen de la hora central. Lo más importante, legisladores de los Estados Unidos están pidiendo la intervención directa de Ken Salazar, embajador acreditado en México por parte de Washington a favor de empresas norteamericanas, acusando a López Obrador que las discrimina para favorecer a empresas estatales mexicanas con la ley de hidrocarburos. Hay nombres como Ted Cruz, como John Cornyn, que son los que firman esta carta. Son 20 los legisladores que le dicen a Ken Salazar, defiende a las empresas mexicanas. Incluso en la carta se habla de que esto puede comprometer el espíritu de la letra del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre gritos y empujones y reclamos, Morena rechaza todas las objeciones a la ley de ingresos y la miscelánea fiscal. Se suspendió la sesión más o menos cuando empezó el programa hoy y se reanudará a las 14 horas. Durante la discusión, legisladores de Morena le dieron la espalda a la panista Margarita Zavala reclamándole la tragedia por la guardería ABC. Margarita le dijo a los de Morena, ustedes
lo que están haciendo es traicionar a México. Antes, Jorge Arturo Espadas, diputado panista, pide al Partido Verde no ser un partido subordinado y rechazar la miscelánea fiscal. Dice, asuman su responsabilidad, no permitan que jóvenes de 18 años tengan que registrarse ante el SAT si no trabajan, no tiene sentido. López Obrador defendió el límite a las organizaciones de la sociedad civil para la deducción de donativos y argumenta que quieren saludar con sombrero ajeno y que las empresas no tienen por qué dedicarse al altruismo, que sus resultados son en otros rubros. El grupo plural de senadores sin partido responde a la Secretaría de Gobernación que si la reforma eléctrica tiene cambios que recojan sus aportaciones, entonces vendría un respaldo, si no, no. La reforma eléctrica no debe dejar colgados a los inversionistas en caso de que se apruebe esta, según opina el Consejo Coordinador Empresarial, que ya empieza a hablar en un tono más fuerte. Dice, nos da mucho miedo las declaraciones de Rocío Nale, de Manuel Bartlett, aunque no se avienta hacia las declaraciones del presidente mismo. La Comisión Reguladora de Energía descarta otorgar permisos para nuevas plantas de generación de energía solar y eólica porque ponen en riesgo al sistema eléctrico nacional. Es increíble. México ocupó el lugar número 23 de un total de 32 puestos en la primera edición del NZRI de KPMG, que es un índice que mide la reducción de gases de efecto invernadero. Somos de las potencias latinoamericanas, somos la última, somos las que más contaminamos. López Obrador presumió que su administración logró frenar los gasolinazos gracias a la aplicación de un subsidio de IEPS, aunque les dé salpullido a los tecnócratas. Les pongo un ejemplo. 2020, 2021, mismas fechas. La gasolina Magna estaba costando 17,79. Hoy está costando 24,49. Pero, pues, por supuesto, esto tiene que ver, o sea, no es que haya o no gasolinazos. Estamos hablando de la eficiencia de una industria y de la posibilidad de manejar los precios internacionales del crudo. Es tan sencillo como esto. El precio de las gasolinas se aumentó con esto un 20% de diciembre del 2020 a esta semana, según la plataforma Petro Intelligence. Estas cifras que les estoy dando son de Petro Intelligence, que hablan de un aumento sustancial, importante, en el precio de las gasolinas en nuestro país. No habrá disponibilidad de autos nuevos en México para diciembre debido a la escasez mundial de chips. Los vehículos hechos en México tendrán prioridad para que se vendan en el mercado norteamericano. Yo hice lo que tenía que hacer, dice Marcelo Ebrard, que empieza a buscar justificaciones, ahora que todo apunta a que el culpable mayor dentro del colapso, tragedia de la línea 12 dorada del metro fue él. Jorge Gaviño, diputado local, denunciará hoy a Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, por omisiones, y con esto, bueno, va a intentar el desviar la atención para que sea Orcasitas el culpable y no el propio Marcelo. 9 casetas de peaje al día en promedio fueron tomadas durante el 2020, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 del INEGI. La inversión en infraestructura física en el sector salud mexicano se desplomó en los primeros 8 meses del año 59.1%. Cuando más salud se necesita, no hay medicinas, no hay médicos, están mal pagados, hospitales en estado de desahucio y un sistema de salud colapsado en nuestro país. El CONACYT pretende hacerse de la propiedad intelectual de los productos de investigación emanados de proyectos apoyados con recursos de la dependencia. Esto es un atentado para los investigadores, que lo que quieren mejor es irse a otro país para que, en caso de que descubran algo, por lo menos se lleven una proporción de lo descubierto. Pues sí, oye, ¿de qué estamos hablando? Iván Reyes Arzate, ex titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York. Habrá problemas para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, preso en los Estados Unidos, con esta posible intervención de Iván Reyes Arzate, que por cierto, todas las fotografías salen de Iván Reyes Arzate en los periódicos. Es otro, ¿cómo se llama el cuate que ponen? En lugar de Iván Reyes Arzate, ¿a quién ponen? Manelich Castilla. A Manelich Castilla. Que fue
después de Luis Cárdenas Palomino. Que fue después de Luis Cárdenas Palomino. El superpolicía de la propia Secretaría. O sea, ponen a Manelich en lugar de Iván Reyes Arzate. Pero bueno, en fin, luego se da, ¿no? Un juez federal reactivó la orden de aprehensión en contra de Carlos Cabal Peniche por fraude por 695 millones de pesos en la compra del 50% de las acciones de Radiopolis. Yo pensé que las había comprado Miguel Alemán. Y resulta que así se dijo. Y ahora resulta que Miguel Alemán es el único que no aparece en todos estos alegatos. Interpol emite una ficha roja a Víctor Manuel Álvarez Puga y a Inés Gómez Montt por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comprobó la relación del presunto violador serial en el periférico con 16 carpetas de investigación. Senadores exigen a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, que castigue a los responsables de haber intentado violar a una adolescente obligada a casarse por usos y costumbres. En México, 10 mujeres son asesinadas en promedio al día, 6 de ellas por arma de fuego, según alerta un informe de violencia de género con arma de fuego en México. Hacemos una pausa. Regreso con Evo Morales, está en el país, está en México, según informa, para participar en el Seminario Internacional de los Partidos y una Nueva Sociedad, una convocatoria del Partido del Trabajo. Una pausa, regreso contigo. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Ahora sí que hay materia, querido amigo. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Pues una miscelánea fiscal que pareciera que no tiene ni pies ni cabeza. Un gran rompecabezas. La discusión de esta miscelánea fiscal, mi estimado Ferriz, se inició ayer por la mañana a las 11 horas y se salió de control al filo de la medianoche. Y es que en la tribuna, en la parte baja de la tribuna parlamentaria, se suscitó un conato de bronca por parte de panistas y morenistas. Bueno, el enfrentamiento ocurre luego de una votación a mano alzada. La oposición en su conjunto pedía que se repitiera la votación económica o que incluso se abriera el tablero electrónico. Sin embargo, no se concedió la petición. La discusión estaba centrada en una reserva que había presentado precisamente una legisladora de Morena, de Clemente García, para apoyar a las organizaciones civiles que se van a ver afectadas por la deducibilidad de los donativos. Te comento que tras este conato de bronca, el presidente de la Cámara de Diputados decretó un receso que se prolongó casi más de una hora. Los coordinadores parlamentarios se reunieron tras banderas y después ya se reanudó la sesión. Una sesión, Pedro, que se ha caracterizado por su rispidez, por los ajustes que se promovieron desde Palacio Nacional para que los jóvenes que a partir de los 18 años pues ya sean clientes cautivos del SAT, pero también las afectaciones a organizaciones civiles que viven de los donativos, inclusive a la propia Cruz Roja. Bueno, en esta discusión de la miscelánea fiscal en lo particular, porque ya se aprobó en lo general, se involucraron otros temas, como siempre. En esta ocasión, pues también la reforma eléctrica estuvo ahí en la tribuna parlamentaria. El petista, como siempre, Gerardo Fernández Noroña, le pidió inclusive a la panista Margarita Zavala que no vote cuando se discute la mencionada reforma eléctrica porque incurriría en conflicto de interés, ya que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, estuvo como asesor de la empresa privada española de nombre Iberdrola, donde obtuvo jugosas ganancias, dice el petista. En respuesta a Margarita Zavala, desde su curul, le dijo que sí va a participar en la discusión y que va a votar en contra de la reforma eléctrica. En total, se reservaron, Pedro, alrededor de 500 artículos, que poco a poco se han ido desahogando, aunque hay que decir que muchos artículos reservados por la mayoría de Morena han sido retirados para su discusión como una estrategia para que la tribuna parlamentaria pues no sea solamente utilizada por los diputados de oposición, o sea, todas las impugnaciones, todas las reservas a la miscelánea no solamente son por parte de la oposición, sino también de Morena. El objetivo
es utilizar la tribuna y no dejársela solamente a la oposición en su conjunto. Otro momento álgido fue precisamente cuando Margarita Zavala, la panista, sube a la tribuna para apoyar a las ONGs, para que no haya límites en la deducibilidad de los donativos. La Diputación de Morena le dio la espalda, gritando pues que el hospital ABC, ¿no? Todo esto en mención a los niños que murieron allí en Sonora hace ya más de varios años. Situación que los panistas revirtieron cuando el petista Fernández Noroña aborda la tribuna, momentos después de la intervención de la panista Margarita Zavala. Incluso dijo que en el podio olía a azufre, dice, huele a azufre, huele a traición, huele a usurpación, decía Noroña en la tribuna, porque momentos antes había estado ahí Margarita Zavala. En respuesta a los panistas, pues también le dieron la espalda a Noroña, y se tomaron varias selfies. Esta situación le molestó demasiado, mucho a Noroña, que a grito suelto le decía al presidente de la Cámara, a Sergio Gutiérrez Luna, que pusiera orden, que cómo era posible que él estaba hablando y que se estuvieran tomando selfies. Bueno, esto fue un incidente de los varios que se suscitaron en una larga sesión, como ya te había mencionado. Hoy a las 14 horas se va a reanudar, hay un receso, todavía falta la ley de derechos, faltan como 80 artículos todavía de la miscelánea fiscal, la ley de derechos, y también faltaría la ley de ingresos. O sea que todavía hay cuerda para rato, mi estimado Ferriz, en esta miscelánea que, como te digo, no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo en la discusión que se ha salido fuera de orden, ya hubo un conato de bronca, pero al final de cuentas no pasó a mayores. Bueno, pues ahí vamos a ver hoy cuando se reinicien estos trabajos, a ver cuál es el tono. Espero que ya haya un poco de cordura y algo de reflexión de la responsabilidad que tienen los legisladores con todo esto que viene para adelante. Una reforma fiscal que sabíamos iba a venir muy complicada. Una miscelánea, ni siquiera reforma. Gracias, querido Roberto José. Gracias y buenos días. Hasta luego, Pedro. Buenos días. Gracias, buenos días para ti. Hacemos un corte, regreso. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, fíjense que hemos dejado un tanto de lado al tema China, y yo creo que China tiene muchas lecciones que dar, y una de ellas es una serie de lecciones sobre el capitalismo. Ustedes se sorprenderán, ¿cómo el capitalismo? Sí, y justamente Carlos Jácome, en China está de pie, siempre nos tiene información al respecto, y te saludo esta mañana, mi querido amigo. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, Pedro, qué gusto estar contigo y tocar un tema tan importante como el que dices, y feliz de estar en Central de nuevo. Pues sí, es cierto, algo que para ti y a mí, nuestra generación, era imposible de creer, que China hablara de capitalismo. Bueno, y ahora que nos enseña sobre capitalismo, pues ¿qué te puedo decir? Ese es el tema que quiero comentar contigo el día de hoy, porque son tres puntos muy importantes. El siglo XX, como tú lo viviste y lo llegas a transmitir en toda tu trayectoria, fue el modelo menos malo. El capitalismo, si bien no solucionó todos los temas sociales, fue el modelo menos malo y el que más funcionó en todos los países. Su gran oportunidad la tuvo en los 90s, al final del siglo XX, con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, y aquí tenía dos caminos el capitalismo. Ese capitalismo humano, ese capitalismo social que ahorita se quiere rescatar, o ese capitalismo depredador. En alguna ocasión aquí en Central FM te comentaba de que la definición de fanatismo es aquel que redobla esfuerzos y se le olvida para qué. Y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, un capitalismo fanático en el que se nos olvida que el fin último es la persona, es la sociedad, el ser humano, y ha sido el dinero por el dinero mismo. Y es lo que ha observado China. China dice, bueno, a mí sí me funciona el capitalismo, fue el modelo menos malo del siglo XX, pero no desde el punto de vista depredador. Entonces, hay tres cosas que China está reinventando el capitalismo, lo está adaptando a las nuevas necesidades, y hay tres cosas que quiero comentar contigo importantes. Una es la crisis energética que está viviendo China. Uno de los factores, no el único, pero uno de los factores más importantes, y que creo que es algo muy vigente en nuestro país ahora, es el tema del bono de carbono. La crisis energética, una de las principales razones que está teniendo China es su compromiso con la Agenda 2030 y para el 2050 ser un país totalmente ecológico, un país verde, un país de energías renovables.
Entonces no está habiendo acceso a energía de carbón, de combustibles, no tan fácil como lo había antes, y eso está poniendo un freno a la energía del país. Igual hicimos análisis aquí en China de pie que el consumo que vivimos en el mundo es absurdo, tan absurdo que si todos tuviéramos el patrón de consumo de España, se requerirían 4 planetas para darnos abasto en materia prima. Y si tuviéramos el de Estados Unidos, serían 7 planetas. Entonces, imagínense ahora, con una creciente clase media, es imposible que podamos tener esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que haber un cambio en el desperdicio que tenemos tan importante, no solo de energía, que es donde está ahorita la coyuntura con China, sino tanto envase, tanta ropa, tanto consumo absurdo que se ha tenido en nuestra sociedad y que lamentablemente hoy vemos como normal. Y el segundo punto es un capitalismo, creo que les va a gustar mucho, amigos de Central FM, es un capitalismo basado en la construcción y en la especulación financiera. Entonces, no todo es eso. La primera mitad del siglo XX, en ese capitalismo que se consolidó, se caracterizó por la transformación. La imagen de un Estados Unidos, emblema del capitalismo, eran las fábricas, la transformación. Pero la segunda mitad se volvió en especulación, en finanzas. Y eso fue la crisis del 2008, la especulación inmobiliaria. Eso fue lo que llevó a la crisis. Y eso también China hace esa reflexión y dice, no, yo no quiero estar basado en la construcción y la especulación financiera. Y aquí hay un punto importante de esa doble moral que en ese capitalismo depredador tenemos. Y no voy a hablar de cómo controlan las grandes empresas los gobiernos, Microsoft, Google, los grandes corporativos, los petroleros, etcétera, cómo controlan el negocio de las armas, que no tiene una empresa tan clara como Microsoft o como Google, pero nos espantamos en todo el mundo del terrorismo, del narcotráfico, los 2 cánceres de nuestra sociedad, pero esos no existirían si no fuera por los negocios de las armas. Los fabricantes de armas, principalmente en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Inglaterra, pues no llega a los talibanes casualmente, se me fueron unos lanzacohetes, o aquí a todos los cárteles de narcotráfico les llegan todas las armas pues sin querer. Hay una industria que está por encima del interés de los mismos gobiernos y que marca la agenda internacional. Eso es lo que China también no quiere. Y el último punto, para regresar contigo, Pedro, es el tema de Evergrande, esa gran desinformación que se está dando sobre esa empresa, y quiero comentar aquí algo muy importante. Evergrande cayó en la tentación de ese capitalismo depredador. ¿En qué? Que le empezó a ir tan bien, jineteando, diríamos acá, especulando con los anticipos que le daban para sus departamentos, y se empezó a diversificar en cosas tan opuestas como entrar a la bebida envasada, agua envasada, muy cara, a un segmento muy caro, a coches eléctricos o al sector financiero en aplicaciones. El gobierno chino le fue anunciando, bájale, no puedes ir por allá, no puedes seguir usando el dinero de anticipos de tus construcciones de cientos de miles para especular con los negocios. Incluso provincias locales cayeron ante la tentación, y lo que pasó ahorita con Evergrande es que le fue mal en andarse diversificando, y le fue mal en el que ya China le dijo, tú ya no puedes pedir anticipos de preventa, solamente puedes vender lo que tengas construido. Y eso lo puso en una crisis financiera. ¿Qué es lo importante? Que no es especulativo, es algo real, de una economía real que tiene solución, porque simplemente es cómo manejó su dinero, no como la crisis especulativa del 2008, que fue un fraude. Eso hace una gran diferencia. Y lo que China está dispuesta a hacer como gobierno es que ninguna empresa crezca que el día de mañana le pueda poner el pie al gobierno, como muchas empresas están haciendo en países mismos como Estados Unidos, en que eso tú lo conoces, las historias que has vivido en tu trayectoria, Pedro, cuántas empresas marcan la agenda política. Esos 3 puntos son los que China está teniendo mucho cuidado en generar realmente un capitalismo próspero que nunca sobrepase al gobierno y que realmente tenga un punto social. Regreso contigo, Pedro. Pues es muy interesante lo que aquí propones. Yo creo que la característica fundamental que está marcando China en este momento es que todo lo que hace lo proyecta hacia adelante, no hacia atrás. Y si veo la diferencia entre China, por ejemplo, y México, me lo decía hace un rato Enrique de la Madrid, o sea, vamos a ver cómo es que nos va menos mal o peor, dependiendo de políticas ya superadas que en el siglo XXI no caben. Y aquí China está pensando fuera de la caja, y creo que es un ejemplo a seguir
No obstante, para algunos, China se ha convertido o ha sido el ícono de una sociedad inmóvil o de un gobierno inmóvil cuando tiene la movilidad y la flexibilidad de un gobierno y de una sociedad modernas. Y esa es justamente la clave. Y eso es el modelo a seguir. Como siempre, mi querido Carlos Jácome, te agradezco muchísimo tu conocimiento y compartirlo con nuestro público. Muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. Gracias también para ti. Regreso después de esta pausa. Pedro Ferriz Híjar, con ustedes. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Aquí con Pedro Ferriz Híjar, quien saluda esta mañana. Mucho cariño. Ingeniero Pedro Ferriz Secón, grábenme porque hoy voy a estar de acuerdo con lo que dijo el presidente. Venga. Entonces, esto es un evento. Esto es algo inusitado. Fíjate que hoy se tocó un tema que ya se viene tocando desde el día de ayer, que el presidente le dice a los padres de familia que hay que tener cuidado con los videojuegos. Y es un tema que yo sé que no está en el orden de lo político, pero sí en el orden de lo social, claro. Y sí como parte de una estrategia de seguridad. Entonces, surge un caso importante, interesante, que hay que ponerle ojo, que se le está llamando el caso Free Fire. Entonces, ¿qué es Free Fire? Vamos a empezar por ahí. Por ahí tenemos unas imágenes de lo que son este videojuego. Pónganme primero el de Free Fire. Free Fire es un videojuego que se utiliza a través de los dispositivos móviles, iPad, Android, tu celular, ¿no? Uh-huh. En donde uno puede entrar a jugar. ¿Y cuál es el chiste del juego? Matar. Entonces, agarras un personaje, obviamente, pues el juego no es como que te pide tu INE, ¿no? Para poder jugar o tu pasaporte. Entonces tú ahí pones tus datos, pones una fecha de nacimiento falsa y te puedes pues, poner a jugar. Estoy hablando de jóvenes pequeños. Entonces, ¿qué pasó con el caso Free Fire? El narcotráfico, un grupo del crimen organizado, anónimo, contacta a una persona porque este juego es un juego de estos en donde se pueden jugar varios jugadores de todo el mundo que se pueden comunicar entre ellos para hacer estrategias y matar gente. Entonces se comunican con un jovencito y le ofrecen en Nuevo León un trabajo. Te voy a dar 8,000 pesos para que le juegues de halcón y si es necesario me ayudes a matar a alguien. Al cabo, ¿te gustan las armas? ¿Te gusta matar? No, pues sí me gusta. Un niñito de 8 o 9 años. Y de ahí, este niñito de 8 o 9 años contacta a otros amiguitos. Y estos otros amiguitos, pues también aceptan una remuneración de 8,000 pesos para trabajar como halcones del narcotráfico. Y este caso es un caso que no solamente lo hemos visto en México, se ha visto en muchos lugares. Y no solamente este juego. Solamente hay algunos otros juegos como, pues vamos a ponerte, por ejemplo, Halo, Fortnite, Call of Duty, que son muchos juegos que lo que se hace es, pues básicamente, pues normalizar el crimen. Que, por ejemplo, hay uno que se llama, es que yo para los juegos, yo me quedé en Dog Hunt, que era lo que yo tenía cuando era chiquito, pero hay uno que se llama Grand Theft Auto, en donde lo que se juega es, por ejemplo, a robar coches, atropellar policías, matar prostitutas, hacer pactos con el crimen organizado para que te presten dinero y con ese dinero tú hagas un grupo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace del crimen un asunto aspiracional, porque entonces los chavitos lo que hacen es comprar personajes, comprar armas, asociarse con grupos del crimen organizado, mantener una red de prostitutas que trabajan para ellos y les dan dinero. Por ponerte un ejemplo de Grand Theft Auto, ¿no? Entonces, hoy el presidente hace un llamado a los padres de familia diciendo que hay que tener cuidado con esto. Y hoy sí quiero estar de acuerdo con él. Claro, no podemos entrar a una política de la prohibición, porque, bien lo dijo López Obrador, está prohibido prohibir. Sin embargo, sí en la conciencia social, porque este tipo de juegos, ¿qué hacen con un niño que el día de mañana
ve un asesinato en la calle o ve un asunto, una invitación del crimen organizado para formar parte de lo que sería el videojuego, pero en vida real, y ante la normalización de un chavito que ante la no atención de sus padres está jugando todo el santo día, porque cállate chamaco, toma el iPad, ponte a jugar Fortnite, cállate chamaco, toma el teléfono para ponte a jugar Call of Duty o Grand Theft Auto. Entonces cuando ven un accidente en la calle, pues es normal. Cuando te ofrecen que compres un arma o mates a una persona, pues es normal. Y este tipo de juegos también han llamado la atención en los Estados Unidos ante las N cantidad de matanzas que tenemos en los Estados Unidos, que son, para darte el dato, alrededor de 400 balaceras anuales, por lo menos, más de una diaria, en escuelas. En donde llega un chavito trastornado y llega y agarra el rifle R-15 de su papá, se va a la escuela y dice, mira, y me acuerdo mucho el caso, que ya fue hace muchos años, de la inauguración de la película de Batman Regresa, ¿no? En donde en los Estados Unidos un loco se metió a un cine y empezó a disparar y la gente le aplaudía pensando que era parte del espectáculo. Entonces, claro que es de interés ver este tipo de videojuegos en donde la normalización del crimen debería de estar mal vista, debería de ser totalmente reprobable. No podemos permitir que esto se convierta en una cosa de todos los días. Entonces ya las noticias dejan de ser escandalosas, dejamos de tener esta percepción de lo escandaloso porque estamos acostumbrados y normalizados a ello. Y esto viene de una generación que ya crece con los videojuegos, como es la generación de mis hijos, de tus nietos. No tanto de la mía, ¿no? Nosotros que nacimos en los 80s, pues nuevamente, ¿a qué jugábamos? Pues jugábamos a que Mario Bros le tiraba bolitas de fuego a o armar hamburguesas. O armar hamburguesas, o King Kong, quién sabe qué. Pero hoy los juegos se han convertido en una realidad virtual tan real, que tú te pones estas lentes de realidad virtual y estás matando gente y se convierte en un tema divertido. Y aparte los gráficos, digo, tú y yo no somos mucho de estos videojuegos, pero los gráficos que ves en estos juegos son tan realistas. Sí, aparte cada muerto son puntos, ¿no? Sí, entonces entre más mates, más puntos, pues más bueno eres. Y entonces, ¿qué ha visto el crimen organizado? Pues una mina de oro. Son sicarios que disfrutan matar. Y esto, se puede llevar a, ¿quieres vivir lo que es en buena onda? Ah, pues mira, es un chavito. A mí me tocó conocer un sicario en Morelos. Un chamaco en Morelos que tenía más de 100 muertes en su haber. El niño sicario. Y tenía 14 años. Entonces, imagínate cómo esto se ha ido desarrollando al grado de que, claro, ahora con la comunicación ves a tu hijo con los audífonos puestos en su silla gamer jugando todo el santo día y entonces se comunican entre ellos porque mira, yo te lo digo, mi hijo Pedro juega este tipo de juegos a veces y entonces, ay, ¿qué hiciste hoy? No, pues jugué con un niño de Singapur y conocí a un chavito de China y lo primero que haces es preguntar qué hace el chavito de China despierto a esas horas, ¿no? Pero bueno, hay una comunicación mundial y esto se convierte en una red importantísima en donde los narcotraficantes, el crimen organizado está viendo una mina de oro utilizando estos jóvenes. Entonces, claro, el llamado del presidente creo que es interesante, es una estrategia que es importante y es más que atendible. Por supuesto que sí. Y desde aquí, pues llamarle a todos los padres de familia, pues no voy a decir a limitar, bueno, ojalá sí, bueno, sí lo voy a decir, a limitar el uso de estos juegos en nuestra juventud. No, bueno, de estos juegos yo diría prohibir. Limitar otro tipo de juegos y estar clavado todo el santo día en esto. Pues. Pero este tipo de acciones o de juegos en donde el crimen es la diversión, pero a mí se me hace totalmente cuesta trabajo sacar a los niños al jardín. Sí, caray. Cuesta trabajo decirles a los chavos, vete a andar en bicicleta. Yo recuerdo cuando jugaba bote pateado y te lo comento y te me quedas viendo diciendo, ¿y eso qué? A mí ya no me tocó el bote pateado, pero todavía me tocó arrancar a las porterías a mi primo Roberto cuando quería meter gol, que la quitabas. Le quitaba la portería y no había gol. No gol, no foul. Y entonces, bueno, creo que lo que tenemos que empezar a impulsar es pues que la juventud mexicana y la juventud del mundo pues nuevamente salga a los parques, salga a jugar, a pasear al perro. ¿Saben en dónde se exacerbó todo esto? En la pandemia.
Ahí fue en donde... Y justamente bien lo dices, esta época de la pandemia, al no poder tener a los niños en la escuela, en la convivencia real, pues entonces, para que no frieguen, pues los tenemos jugando. Y los llevó a la depresión y los llevó a una serie de cosas. Entonces... Gracias, mi querido. Hoy apoyamos. Hoy apoyamos al presidente López Obrador. Hacemos un... Gracias, Pedro. Gracias a usted. Regresamos con más información. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya hay dentro de la tecnología muchas amenazas que muchas organizaciones no están tomando en cuenta. Y esto tiene que ver con el proceso cibernético y tecnológico, justamente de lo que estamos hablando ahorita con Pedro, pero en función de cómo se meten, hasta dónde llegan. Y ahí, como siempre, Francisco Niembro, que nos tiene información pertinente al respecto. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estamos, mi Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y sí, en correspondencia a lo que acaba de decir Pedro Ferriz Híjar, por aquí traemos un comentario más adelante que va a ser muy interesante. Por lo pronto, conforme a un estudio realizado, Pedro, por una firma de ciberseguridad, se ha podido identificar que existen muchísimas vulnerabilidades que las empresas y dependencias gubernamentales no consideran como parte de su riesgo. Este estudio abarcó cerca de 10,000 sitios web y se identificaron que 300 de ellos tienen certificados de seguridad vencidos, lo cual sonaría increíble. Alrededor de 80 ejecutan versiones de software anteriores que pronto ya no contarán con actualización. E incluso cerca del 70% de las aplicaciones utilizadas tienen una biblioteca que presenta vulnerabilidades, cuando realmente ya existen los parches o las correcciones correspondientes. Igualmente se identificaron más de 20,000 sitios phishing, que son para suplantar la identidad, con alrededor de 500 marcas principales. Además, cabe destacar que ocasionado, lo decías hace rato, por la pandemia y el uso del trabajo remoto, los ataques y las vulnerabilidades han aumentado. Por tal motivo, Pedro, es importante que las organizaciones realicen un continuo análisis de riesgo. Registremos el concepto análisis de riesgos para identificar las posibles amenazas que pueden afectar a las instituciones, a las empresas, y recordemos que la seguridad es un tema de inversión, no de gasto, en contra de lo que piensan muchas gentes, ¿no? Otro tema que va en consonancia con lo que acaba de decir tu hijo, Pedro Ferriz Híjar, el crecimiento en el uso de los videojuegos ha sido muy importante en los últimos años, principalmente impulsado por la pandemia. Algunos de los juegos más utilizados se han convertido en un vehículo para que los actores maliciosos lleven a cabo actividades de tipo fraudulento. Específicamente, los ciberdelincuentes utilizan algunos de los juegos, los más populares desde luego, para lavar dinero. La forma de operar consiste en utilizar el efectivo que obtienen a través de actividades ilegales, como el robo de tarjetas de crédito con técnicas de phishing, para comprar monedas virtuales o piezas o ítems de un juego. Algunos de los juegos involucrados en el tema son el World of Warcraft, el mundo de Warcraft, que lleva funcionando 17 años y que ofrece la posibilidad de comprar oro a cambio de divisas reales. Algo similar sucede con Fortnite, que lo comentó Pedro también, el título con más jugadores en el 2020, que llegó a tener 12.3 millones de usuarios. Otro ejemplo más son los Valorant Point del juego Valorant. Como podemos observar, Pedro, la mecánica de varios de los juegos se presta perfectamente para el manejo de recursos económicos virtuales que eventualmente se convierten en dinero real. Y esto abonando al comentario anterior, en el sentido de que tenemos que poner mucha atención con nuestros hijos en cuanto a qué juegos utilizan, con quién se relacionan y platicar con ellos más a fondo. Sería bueno que empiecen a poner más restricciones a todo
este tipo de juegos, más control. Sería recomendable. Claro. Eso es lo que recomendamos, que haya un mayor control, porque esto está verdaderamente, diseminado por todas partes y esto hay que inhibirlo para no enfermar a la misma sociedad. Te mando como siempre mi cariño y gracias por siempre proponer asuntos que resultan positivos para todos, querido amigo. Esa ha sido tu función. Te agradezco. Gracias, mi Pedro. Un abrazo. También para ti. Francisco Niembro y su comentario el día de hoy. Hacemos un corte. Alex Reyes, los deportes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Sports World. Presenta. Y estamos ya enfilándonos hacia lo que será un fin de semana con muchas emociones. Y Alex Reyes, como siempre, en el mundo de los deportes, ahí instalado siempre. Querido amigo, te saludo esta mañana. Hola Pedro, muy buen miércoles, mitad de semana y mira que no paramos, no hay descanso afortunadamente. Bien dicen que amor con amor se paga. En el béisbol, batazos con batazos se pagan. Hace 2 días los Mediarrojas de Boston 12 carreras le anotaron a los Astros de Houston. Bueno, pues ayer los Tejanos responden de la misma manera. Fueron 9 carreras las que anotaron los Astros de Houston y lo más duro también, desde luego, es que fue ya en la recta final del partido, en la 9ª entrada, el equipo tejano no fue a base de cuadrangulares, como ha sido el estilo de los Medias Rojas, pero sí a base de batazos efectivos. José Altuve empató el partido en la 8ª entrada y en la 9ª fue cuando se desató el ataque del equipo de Houston con hits impulsores de varias carreras. En el momento preciso, Michael Brantley conectó un doble con casa llena y de ahí se destapó la victoria del equipo de Houston, 9 carreras por 2. 2-2 está la serie. ¿Y qué provoca esto? Que la serie sí o sí regresa a la ciudad de Houston, por lo menos un partido, a ver qué pasa hoy en el 5º de la serie. Y del otro lado, la misma moneda también usaron los Dodgers sobre los Astros de Houston. En la recta final del partido, el equipo californiano consiguió la victoria. Gran ambiente. Hace un año, los Bravos llegaron exactamente en las mismas condiciones que este 2021, con 2 juegos de ventaja en la serie final. Los 3, 4 y 5 partidos se jugaron en Los Ángeles y ganó los Dodgers. Ayer en el tercero, el cuadro angelino respondió también de manera muy brava a la ofensiva. Corey Seager consiguió un cuadrangular y ya cuando parecía que los Bravos conseguían la victoria, consiguieron 5 carreras antes de la 5ª entrada. Nunca en la historia los Dodgers habían logrado superar una desventaja de 3 carreras llegando a la 8ª entrada. Ayer fue el momento preciso y la figura del partido. Bueno, Cody Bellinger, que en la 8ª conectó cuadrangular de 3 carreras, empató el partido y después vendría un sencillo de Mookie Betts para empujar a Chris Taylor y con esto los Dodgers de Los Ángeles se pusieron 1-2 en la serie. Hoy Julio Urías, el lanzador mexicano, como abridor, será el representante de los Dodgers de Los Ángeles. Mucha suerte, como abridor ha estado espectacular en la temporada, no pierde desde junio. A ver si hoy puede darle la segunda victoria en la serie a los Dodgers de Los Ángeles. El mejor momento del béisbol, sin duda alguna, en estas series de campeonato, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. Hablando de fútbol, jornada doble en nuestro país. No cabe duda que dentro de lo pobre que se ha ofrecido futbolísticamente hablando y espectáculo también, el América es el único que se salva en esta temporada. Ayer vuelve a ganar, se ratifica como líder y con esto llega a 31 puntos en una jornada otra vez de pocos goles. El equipo de Querétaro le propinó la 3ª derrota a Monterrey de manera consecutiva. Se desploma el equipo de Javier Aguirre en esta recta final del torneo. 3 derrotas de forma consecutiva. Eric Vera consiguió el único tanto al minuto 34. Después, ahora sí, en el Estadio Azteca, América, que tiene solamente una derrota en el torneo, consigue una victoria más. Gran efectividad de Santiago Solari,
y eso hay que destacarlo. 77% de efectividad lleva en todo el 2021 el técnico argentino. Álvaro Fidalgo consiguió el primer tanto para las Águilas del América, después Fernando Gorriarán empató para el cuadro de la comarca, y ya en la recta final Sebastián Córdoba, el seleccionado mexicano, solo dentro del área consigue el 2-1 que le da la victoria. Prácticamente inalcanzable el equipo de América en este torneo, ya en la recta final, jornada 14, Puebla 2-0 sobre Mazatlán, y Atlas y Cruz Azul 0-0. Dentro de toda la polémica de cada semana en los arbitrajes, Santiago Solari les manda un buen recuerdo y un buen mensaje a los árbitros en este torneo después de la victoria. Nosotros trabajamos para hacer lo mejor posible a nivel deportivo dentro de la cancha. También trabajamos para intentar ser lo más limpios posibles y hacerle la labor fácil o lo más fácil posible dentro de lo posible, ¿no? al arbitraje, y de ayudarlos y nada más. Eso es lo que te voy a decir. Nosotros tratamos de colaborar con el juego, con el fútbol y con el espectáculo, y de hacerlo lo mejor posible, y los árbitros también intentan hacerlo lo mejor posible, hombre, cómo no. Tienen una labor bastante difícil, es una profesión complicada, por decirlo así. Así que yo empatizo con ellos. Bueno, pues muy político e inteligente el técnico del América, pero ayer en la Champions 35 goles nada más en 8 partidos, grandes partidos siempre en la Champions, y hoy continúa la jornada. Y en la NBA ganaron los campeones Bucks de Milwaukee y los Warriors de Golden State con el mexicano Juan Toscano. Querido Pedro, como ves, como en botica, hay muchas cosas de qué platicar, afortunadamente. De todo. Claro que sí. Gracias, mi querido amigo. Muy buenos días. Un abrazo con mucho cariño, y lo mismo hago para todo nuestro querido público, a quienes les agradezco como siempre el favor de su atención. A nombre de todo mi equipo de trabajo aquí en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, en Google Play, en Spotify, en ¿qué otra cosa? En Deezer, en Apple. Estamos todos, como siempre, tratando de llegar hasta todos ustedes, por supuesto, a través de iHeartRadio, en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Gracias, como siempre, por su presencia aquí, y gracias, como siempre, por recomendar nuestro programa para difundirlo. Miren, no somos un juego peligroso en donde lo importante sea matar gente. Aquí lo importante nada más es criticarla cuando hacen las cosas en contra de México. Por supuesto que la traemos, y la traemos enfilada. A nombre de todos, gracias. Buena mañana. Se despide su amigo Pedro Ferriz de Con. Sports World presentó. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.